Bueno, como ustedes saben, estamos en el libro de Efesios. Vamos a empezar del Efesios 1, capítulo 1, del 19 al 23. Pero yo le quiero decir a usted una cosa, ¿no? Alguna vez, yo sé que sí que le ha sucedido eso, se ha quedado sin luz en la casa, ¿no es verdad? Sí. Se han quedado sin luz. Ustedes saben bien que la luz, la electricidad, es muy bueno para todos nosotros. Es muy bueno para todos nosotros. ¿Por qué? Porque con la electricidad tenemos la luz, tenemos el frigidaire, mantenemos la comida a su tiempo y el agua siempre está caliente también. Y todo con la electricidad es la luz. Y entonces es poder. ¿Tú sabes cómo se llama la compañía? PowerPoint, ¿no? Es el poder, sí, es el poder. Y entonces ese mismo poder y mucho más grande lo tiene Dios. Y entonces, ¿qué es lo que nos enseña a nosotros? Nos va a enseñar a nosotros estos estudios. De que sin Dios, nosotros no somos nadie. Y nosotros tenemos que depender de Dios. El poder de Dios lo vamos a ver en la demostración que Él hizo cuando exaltó a Jesucristo, que lo resucitó de la tumba. Vamos a ir al texto ahora. Versículo 19. Igual la supermente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. El objetivo que vamos a ver en estos capítulos que vamos a estar estudiando, ¿no?, es que debemos vivir victoriosamente. ¿Con qué? Con el poder de Dios. Nosotros sin Dios no somos nadie, ni somos nada. Entonces nosotros tenemos que vivir victoriosamente con el poder de Dios. 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, según la acción de su fuerza poderosa? Fíjate, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa? El poder de Dios es un gran poder. El poder de Dios es un gran poder y Él lo demostró cuando resucitó a Jesucristo de los muertos. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Alguna vez ustedes han experimentado el poder de Dios? Todos nosotros hemos experimentado el poder de Dios. Y una de las formas en que nosotros experimentamos el poder de Dios, que nosotros nacimos de nuevo. Nosotros fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo, de Él y del Espíritu Santo. Y ese es el poder de nosotros para nosotros poder cambiar una vida. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Fíjate cómo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros creímos en Dios. Y entonces ese es el poder de Dios, el que nos salvó a todos nosotros. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no son, que en ese entramos nosotros.
para pensar. Cada vez que le digo a ustedes para pensar, les voy a hacer preguntas, ¿no? Pero no quiero que me la contesten ustedes, sino que se la contesten ustedes para dentro de ustedes, cuando le diga para pensar. Hay aún área de tu vida que carece del poder de Dios, que si hay en tu vida alguna parte que carece del poder de Dios. Otra. ¿Por qué el poder de Dios no funciona en esa área? En esa área que usted piensa de que no tiene el poder de Dios, ¿por qué usted cree de que no está sucediendo? Eso es para pensar. Vamos ahora para Efesios 20. La cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Dios cogió a Cristo y lo levantó y lo resucitó de entre los muertos. ¿Y dónde lo sentó? A la derecha, en los lugares celestiales, ¿no? Los lugares celestiales en el cielo, ¿no? Los lugares celestiales. El poder de Dios lo levantó de los muertos. Los creyentes deben experimentar el poder de Dios. Todos nosotros debemos experimentar el poder de Dios. El mismo poder que levantó a Jesucristo de la muerte. El mismo poder que levantó a Jesucristo de la muerte, ese mismo poder lo levantó a nosotros. Entonces yo quisiera de que alguna persona me pueda leer en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23 al 24. Capítulo Hechos, capítulo 2, de 23 al 24. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Fíjate cómo dice que eso fue el plan determinado de ¿quién? Por el conocimiento de Dios. Dios lo planeó. Dios lo tuvo planeado todo, lo anticipó todo antemano. ¿Para qué? Para resucitar a Jesucristo. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Era imposible. ¿Qué quiere decir? De que Cristo, Dios, tiene poder con los vivos y tiene poder con los muertos. Porque no es imposible que la muerte lo venciera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios tiene poder con los vivos y tiene poder con los muertos. Hay que estar con Dios, caballero. Tenemos que estar con Dios, que tiene poder en todos los sentidos. Dígame, brother. Rápidamente me surge una idea. Hablamos de la experimentación del poder de Dios. Yo me pregunto, no me lo conteste a mí mismo, ¿cómo yo experimento el poder de Dios? ¿Cómo yo puedo ofrecer un ejemplo a la comunidad, a la iglesia, de que yo experimento y tengo el poder de Dios en mí? ¿Cómo? ¿Cómo lo diseñarían? ¿Cómo lo definirían mis hermanos? ¿Cómo? Bueno, son temas que me dejan todavía muy abajo, que desde luego aquí en un estudio, una clase, es necesario que yo lo sepa, ¿me entiendes? Irme enriquecido de ese conocimiento, de esa experiencia, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, sigamos. Está bien. Este punto, cuando Dios levantó a Jesucristo, demostró tres cosas. Tres cosas demostró Dios cuando levantó a Jesucristo. Una de las cosas, la primera fue el poder de vencer todas las pruebas y tentaciones de la vida. El segundo, una nueva vida y el poder de vivir esa nueva vida
ante Dios. El tercero, experimentará el gran poder de la resurrección de Dios cuando resucité de los muertos, que vamos a experimentar el poder de Dios cuando resucitemos dentro de los muertos. Ahora se lo voy a explicar más detallado. El primero es el poder de resucitar a Cristo. Muestra que Dios tiene el poder de vencer todas las pruebas y todas las tentaciones de la vida. Eso lo podemos ver en el 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y dice así: a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna tentación de que nosotros podamos soportar. Todas las tentaciones, Dios nos va a dar siempre una cabida y nos va a enseñar una cosa para nosotros evadir esa tentación. El segundo, la resurrección de Jesucristo muestra que Dios tiene el poder de darle al hombre una nueva vida y el poder de vivir esa nueva vida ante Él. Fíjate, la resurrección de Jesucristo muestra que Dios tiene el poder de darle vida al hombre, una vida nueva. Todos nosotros cuando nacimos, que nos bautizamos, nacimos de nuevo. Es una vida nueva. Eso está en el libro de Romanos, podemos verlo en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 4. Fíjate cómo dice. Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Nosotros tenemos una vida nueva, ¿por qué? Por mediación de Jesucristo. Y si cuando nosotros nos bautizamos, lo que significa el bautismo es de que nosotros morimos con Cristo. ¿Usted me entiende? Ese versículo, cuando yo aprendí acerca de ese versículo, pues yo iba a una iglesia antiguamente, que en esa iglesia me bautizaron. Y usted no sabe lo que me dijeron en esa iglesia, que el bautismo no significaba nada. Y cuando me dijeron eso, que yo me enteré de eso, cogí y me fui corriendo de ahí, porque dice una cosa contraria a lo que dice la Biblia. ¿Qué me iba a decir usted? Sí, que en este momento estoy reconociendo la experimentación de Cristo en mí, el poder de Dios, perdón. Una forma de experimentar es resistir a la tentación. Él nos da ese poder para resistir. Ahí lo estoy experimentando. Y el otro, haberme hecho vivir a una vida nueva. Ese cambio que logra hacer en mí es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Ay, nada más. El poder, el 3, el poder de resucitar a Cristo de los muertos muestra que Dios tiene el poder de resucitar a los hombres de la muerte. El creyente experimentará el gran poder de resurrección de Dios cuando resucite entre los muertos. Y vamos a ver dónde está eso. Eso está en el capítulo de Juan, capítulo 5, del versículo 28 al 29. Y dice así: no os asombres de esto, vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Ok? Vamos ahora para Efesios 21. Dice así: muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en venidero, Jesucristo fue sentado. Y de todas las criaturas, de todo el mundo, Él fue exaltado y está por arriba de todo el mundo. Ahora bien, está sentado a la diestra de Dios simplemente significa
tener el asiento alto de honor y autoridad en el universo. Vamos a ver lo que dice en este mismo libro, que lo vamos a estudiar, que es en el capítulo 2, versículo 6. Vamos a ver lo que dice ahí para que usted vea. En Efesios capítulo 2, versículo 6. Y dice así: y también junto con él nos resucitó y asimismo. ¿Qué dice, caballero? Dile para que digan ahí, por favor. Porque yo no. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Y también junto con él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en lugares celestiales. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros que estamos bautizados, estamos sentados al lado de Cristo espiritualmente. Pero lo que sucede es que muchos de nosotros no le ponemos atención a lo que dice la palabra. Aparte de eso, no le ponemos la fe que tiene la palabra de Dios. Porque lo dice, y también junto con él nos resucitó. Nosotros fuimos resucitados de los muertos cuando nos bautizamos, ¿no? Y ahora fíjate como dice, y así mismo nos sentó al lado de Cristo. ¿Quién nos sentó al lado de Cristo? Dios nos sentó al lado de Cristo en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos sentados al lado de Cristo. Pero ¿qué sucede? Que nosotros hacemos lo que nos da a nosotros la gana. Y no hacemos las cosas que Cristo hizo. Y no hacemos las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso mismo es que parecemos que no estamos sentados al lado de Jesús. Y aquí la Biblia lo dice. Y también junto con él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Eso tenemos que nosotros ponernos en nuestra mente y creerlo. Porque eso es lo que dice la Biblia. Tenemos que creerlo. Lo que Dios hizo fue exaltar a Jesucristo para gobernar y reinar sobre toda la autoridad, no importa cuán grande o poderoso sea. Cristo ha sido exaltado por encima de todo principado, poder y dominio, y para asegurarse de que no se excluya nada, todas las cosas están sujetas bajo él. Eso lo podemos ver en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 10. Y quiero decir una cosa, que ese versículo fue el que me abrió a mí mi corazón para yo poder comprender un poquito más acerca de Dios. El versículo está en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 10. Y dice así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que ese nombre, ese es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjate, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Una persona me enseñó, me mandó ese versículo a mí, y ese versículo, ese día, hasta soñé con Dios. Y ahí fue cuando empecé a conocer yo a Dios. Fíjate, lo que estoy diciendo, me estoy erizando. Ese versículo me lo mandó una señora a mí, yo estaba preso, y la señora me mandó ese versículo, y yo empecé, lo leí, y ese mismo día, esa misma noche tuve un sueño, no me acuerdo qué fue el sueño, acerca de Dios. Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a leer la Biblia, empecé a estudiar la Biblia, porque lo dice ahí, todas las personas, lo exaltó por arriba de todo el mundo, y todas las personas tienen que arrodillarse, ¿y qué? Y confesar su nombre. Jesús se dobló todas las rodillas, lo mismo que aquí en la tierra, que en el cielo. Amén, hermano. Para pensar, esto es para pensar ahora. ¿De qué manera puedes prepararte para gobernar y reinar con Cristo? ¿De qué manera puedes prepararte para gobernar y reinar con Cristo? La otra,
de qué manera se ve su poder en tu vida. De qué manera se ve su poder en tu vida. De qué manera las personas ven el poder de Cristo, que fue el que lo resucitó a usted, que fue el que nos resucitó a mí. De qué manera las personas pueden ver el poder de Dios en nosotros. Eso es para pensar. Ahora vamos para el final, que es Efesios de 22 a 23. Dice así: Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Fíjate, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. 23. Pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo lo llena todo. A bondad, bastante lo llena todo. ¿Usted me entiende? Entonces fíjate como dice aquí. El poder de Dios lo exaltó como la cabeza suprema de la iglesia. Lo hizo a él la cabeza suprema de la iglesia. Los creyentes deben experimentar el poder de Dios, el mismo poder que hizo de Jesucristo la cabeza de la iglesia. Jesucristo pagó el precio supremo para comenzar y construir la iglesia. Jesucristo se murió por la iglesia. Jesucristo se murió por nosotros, que somos el cuerpo. ¿Ok? Por lo tanto, Dios le ha dado la posición suprema sobre la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que el que manda en toda la iglesia es Cristo. Porque Cristo es la cabeza. Ahora le voy a decir dos puntos. Dos puntos que quisiera que se preguntaran. Mira los dos puntos que le voy a decir. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Ok? La iglesia es de Cristo. La iglesia se llama, como le dicen, el cuerpo de Cristo. A la iglesia le dicen el cuerpo de Cristo. Esta es una de las imágenes más bonitas, más descriptivas que nosotros podemos ver entre la iglesia y Jesucristo. De que Jesucristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. Esa es una cosa muy bonita que nosotros podemos ver acerca de lo que dice la Biblia, acerca de Jesucristo y acerca de nosotros. Ahora bien, la imagen del cuerpo humano con Cristo como la cabeza y la iglesia como su cuerpo. Fíjate cómo dice fíjate ahora, una pregunta que quisiera. ¿Qué sucede cuando le arranca la cabeza de un animal? ¿Qué sucede cuando le arranca o la despedaza o la quita? ¿Qué sucede cuando usted le quita la cabeza a un animal? Se muere, no puede funcionar. ¿Ok? No puede funcionar. Cuando usted le arranca la cabeza a un animal, no puede funcionar. Se le va la vida. Cristo ama a la iglesia. Cristo ama a la iglesia porque dio la vida por la iglesia, dio su vida por la iglesia. Y Cristo ama a la iglesia. Ahora bien, y la iglesia necesita a Cristo. Cristo ama a la iglesia, pero nosotros necesitamos a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza. Eso lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 21. La cabeza de Cristo puede funcionar. Fíjate, la cabeza, ¿quién es la cabeza? Cristo. Cristo puede funcionar sin el cuerpo. Cristo, que es la cabeza, puede funcionar sin el cuerpo. El cuerpo, que es nosotros, es la iglesia, no podemos funcionar sin la cabeza. Cristo puede funcionar sin nosotros, pero nosotros no podemos funcionar
sin Cristo. ¿Estamos claros ahí? No somos nada sin Jesucristo. Sí, no somos nada, no somos nada. ¿Ok? Entonces, una cabeza debe tener un cuerpo para llevar a cabo los planes. Una cabeza debe tener un cuerpo para llevar a cabo los planes. Para que el sueño se pueda realizar. Cristo vino a traer el sueño y el plan de paz y reconciliación. ¿Ok? A un mundo de hombres perdidos. Cristo vino a traernos la reconciliación y traernos el sueño de la paz a nosotros que estábamos perdidos. ¿Tú me entiendes? Hombres que estaban alineados de Dios y de los demás. Nosotros estábamos desalineados de Dios y con los demás. Nosotros nos llevábamos bien con Dios y nos llevábamos bien con los hermanos, con las personas que nos rodean. Ahora, el cuerpo es la iglesia. De llevar a cabo el sueño y el plan. Nosotros que somos la iglesia debemos llevar el plan y el sueño de ¿quién? De Dios por mediación de Jesucristo. El mensaje de paz en el poder de Cristo. Tenemos que llevar el mensaje de paz en el poder de Cristo, porque Cristo tiene poder. Y todos nosotros tenemos poder también. Porque nosotros estamos sentados. ¿En dónde estamos nosotros sentados? En lugares celestiales al lado de Cristo. Ahí nada más. Debe ser llevado a los hombres por la iglesia. Eso está, como le había dicho anteriormente, en el libro, en Juan, capítulo 20 al 21. Y dice así. Entonces Jesús le dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Eso se lo dijo Jesús a los apóstoles y eso también nosotros lo podemos poner en práctica. Dice, entonces Jesús le dijo una vez más, la paz sea con ustedes, así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. El punto es este, si Dios tenía el poder de crear la iglesia, hacer de Cristo la cabeza de la iglesia, vamos a ver qué sucede. Entonces, Él tiene el poder de hacer que el cuerpo funcione y trabaje para Cristo. Si Dios tuvo el poder para ponerle a Cristo de la cabeza y ponernos a nosotros el cuerpo, Él también tiene el poder para que nosotros funcionemos y trabajemos para Él. Él tiene ese poder para eso. Pero nosotros hacemos lo que nos da la gana. Dios tiene el poder de mantenernos ocupados en el Señor. El poder de ayudarnos en nuestros testimonios. Él nos puede ayudar en nuestros testimonios. ¿Usted no se recuerda cuando Jesús le dijo, no se preocupen por lo que ustedes tengan que decir? El Espíritu Santo lo va a conllevar a decir la verdad. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. Lo que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje y haga su trabajo. El poder de animarnos a proclamar el mensaje de reconciliación y atender las necesidades desesperadas de un mundo perdido, tambaleado bajo el peso del pecado, oscuridad, hambre, enfermedad y sufrimiento. En este mismo libro, en Efesios capítulo 4, del versículo 11 al 12, fíjate cómo dice. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo, ¿para qué hizo eso? Vamos a verlo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a ir atrás otra vez para que vean. Mira, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué?
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces puso profetas, puso maestros y él puso a personas en diferentes ministerios. ¿Para qué? Para crecer en el cuerpo de Cristo y para hacer las cosas por Cristo. La iglesia completa es ¿para quién? Para Cristo. Porque Cristo se murió por nosotros. Entonces nosotros tenemos que pertenecer a Cristo. Jesucristo está trabajando en todo el mundo y en la historia humana para lograr el plan eterno de Dios para el mundo. Él está trabajando y ajustando todo en el lugar apropiado poco a poco, poquito a poquito. Y lo está haciendo ¿a través de quién? ¿A través de quién lo está haciendo? A través de nosotros. A través de la iglesia Él está haciendo eso. La iglesia es el instrumento de Dios para llevar su voluntad en la tierra. Ese es el papel de nosotros. De nosotros tenemos que llevar la voluntad de Dios aquí en la tierra y decírselo a todo el mundo. Una vez más, el punto es que Dios tiene poder de usar su iglesia. Los creyentes pueden elaborar un plan eterno para el mundo. Dios nos utiliza a nosotros y Dios nos tiene a todos nosotros para que nosotros trabajemos para Él. Pero nosotros no queremos trabajar para Él. Nosotros estamos aquí, estamos en la iglesia y pertenecemos al cuerpo de Cristo, pero no estamos haciendo nada por la palabra de Dios. Solo piense, la iglesia es el cuerpo sobre la tierra que Dios está usando para elaborar la historia humana. En el libro de Mateos, capítulo 28, del 19 al 20, fíjate cómo dice: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice, le dice Jesucristo. ¿A quién? A los apóstoles. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Hagan discípulos. ¿Qué quiere decir la palabra discípulo? Que lo hagan aprendices, que aprendan las cosas de Dios. Y después que lo hagan discípulos, ¿qué le hacen? Que lo bauticen. Pero tú no sabes lo que está sucediendo hoy en día, que estamos bautizando a la gente primero y después no nos da tiempo para hacerlos discípulos, porque no le estamos enseñando nada. Entonces no nos da tiempo para hacerlos discípulos. Entonces por eso es que hay muchas personas de que están bautizados y no hacen nada por Dios. Hay muchas personas. Están vacíos. Hay muchas personas, mire, yo conozco cristianos que hasta dan clases y usted no sabe por el motivo por los cuales ellos se han bautizado. Porque la mamá le dijo que se bautizara. Una vez yo tuve un hermano que me habló así de eso. Le dije, mira, brother, vamos a estudiar para que usted... Eso es bautismo. Bueno, yo no digo nada, pero la palabra dice que el bautismo es para el perdón de los pecados. Si usted se bautizó de una forma, con una idea diferente, usted debe bautizarse, como dice la Biblia, para que es el bautismo. Eso no es porque no me bauticé 2 veces por esto, pero tiene que bautizarse como dice la Biblia, porque si no te bautizaste, no con la regla que dice la Biblia, porque la Biblia dice que el bautismo es para el perdón de los pecados. El bautismo, la Biblia no es para tener una buena vida, ni porque mi mamá me dijo, ni porque mi tío me dijo. El bautismo es para el perdón de los pecados. Si usted se bautizó con una cosa así diferente, vamos a ver. Y yo me había bautizado así. En la iglesia que estaba yo anteriormente, me dije, yo no sabía nada. Sin el conocimiento de la palabra de Dios. Sin el conocimiento, entonces yo no estaba bien bautizado. Ahora bien, entonces fíjate como dice aquí en el 20, enséñenles a cumplir todas las cosas que le he mandado. Todas las cosas que Jesucristo le había mandado, todas las cosas que Jesucristo le había enseñado. Todo ellos tenían que enseñárselo.
a las personas que se bautizaron o que se iban a bautizar. Nosotros no estamos haciendo eso cuando estamos bautizando a la gente y no lo estamos enseñando las cosas. Estamos haciendo las cosas a nuestra manera, no lo estamos haciendo como la Biblia dice que la debemos hacer. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por eso muchas personas aprenden poquitito, se bautizan, vienen unos días a la iglesia, después se retiran. Se retiran porque no tienen eso. Entonces fíjate la aplicación. ¿Qué aplicación nosotros podemos darle a esta lección? Debemos practicar diariamente lo que creemos. Todo lo demás es espuma. Cuando nosotros no practiquemos lo que nosotros creemos, todo lo demás es como si nada. Realmente, fíjate, realmente creemos en la urgencia de la gran comisión. O nuestras vidas están llenas de otras pasiones. Que si realmente nosotros conocemos lo que dice la gran comisión de ir a buscar personas acerca de Dios, si no lo estamos haciendo, estamos llenos de otras pasiones. Eso tiene que nacernos de todos nosotros, hablarle a todas las personas acerca de lo bueno que es Dios y todo lo que Dios ha hecho por todos nosotros. Si realmente creemos que los hombres y las mujeres y los niños y niñas están perdidos sin Cristo y están destinados a una eternidad sin la presencia de Dios, entonces vivimos de manera diferente. Si no nos preocupamos por todas esas personas que no conocen a Dios, estamos viviendo diferente a lo que hemos aprendido acerca de Dios. Tenemos que preocuparnos por todas esas personas que no conocen a Dios. Para pensar, ¿qué pasos puedes comenzar a tomar para convertirte en un miembro más activo del cuerpo de la iglesia? ¿Qué pasos puedes empezar a tomar para convertirte en un miembro más activo de la iglesia? Y para terminar, la falta de poder, fíjate como dice ahora aquí, quiero que escuchen esto, la falta de poder espiritual siempre es cosa nuestra y no de Dios. La falta espiritual que nosotros tengamos es la culpa de nosotros y no es de Dios. Dios nunca experimenta escasez de su poder. Dios tiene poder. ¿Me entiendes? Su elección es simple, pero determina la vida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros elegimos a Dios, vamos a tener vida. Y si no elegimos a Dios, vamos a tener muerte. Lo que eligen en realidad determina la forma en que vive tu vida. Si tú eres cristiano y estás viviendo una forma diferente a lo que dice la Biblia, es porque no te estás basando en lo que dice la Biblia. Nosotros tenemos que basarnos en lo que dice la Biblia. Entonces ya voy a terminar aquí ya porque ya esto está un poquito más largo ya y es hora ya de irse para allá porque ya tocaron el timbre ya. Eran 3 versículos, no me dio tiempo de... Pero bueno, ya terminé esta clase